¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos hablando del modelo BET, en específico sobre la termodinámica de isotermas de sorción. Como vimos en los videos pasados, este modelo BET nos permitía obtener información a nivel molecular a través de las mediciones experimentales de fenómenos a tamaño de gran escala. Y este modelo BET, otra característica que tiene es que podemos obtener información termodinámica a partir de un análisis también de los datos que se obtienen experimentalmente. Nos permite obtener información termodinámica del fenómeno de la absorción o la desorción. Y este tipo de información puede ser muy útil en el diseño de procesos de deshidratación de alimentos. Útil para el diseño de procesos de deshidratación de alimentos. Ok, entonces vamos a ver de qué se trata esta información termodinámica extra que podemos obtener del modelo BET. No, para comenzar hay que recordar que una de las suposiciones con la que se basa este modelo es que el adsorbato, el agua, está inicialmente retenido en estado líquido dentro del material alimenticio fresco. Entonces, estamos considerando que cuando el agua se absorbe en el material alimenticio, está en estado líquido. Agua absorbida líquida. Y que para que se pueda desorber el agua, para que pueda salir del alimento, estamos suponiendo que esta agua líquida tiene que pasar primero por cambiar a la fase gaseosa antes de poder ser desorbida. Entonces, para que el agua sea desorbida, para que el agua sea desorbida, debe pasar primero al estado gaseoso. Y una vez pasa al estado gaseoso, lo voy a poner de otro color, de color rojo, y una vez que pasa al estado gaseoso, ahora sí puede desorberse. Y bueno, entonces este modelo BET está trabajando bajo esta suposición, que cuando el agua está absorbida en el material alimenticio, está de forma líquida y que para poder ser desorbida, primero tiene que pasar al estado gaseoso, y una vez que pasó al estado gaseoso, entonces ahora sí puede ser desorbida y pasar al medio ambiente circundante. Lo mismo aplica en el sentido opuesto. Si está como en estado gaseoso en el ambiente circundante, primero tiene que pasar a estado líquido y después se puede absorber. Ok, entonces para esto, si queremos remover la monocapa de moléculas de agua, tiene que pasar lo siguiente. Para remover la monocapa de moléculas de agua de la superficie sólida, debemos administrar suficiente energía para alcanzar el calor de vaporización para que esa agua pueda cambiar de fase. Voy a escribir eso, es importante tenerlo aquí bien presente. Para remover la monocapa, de moléculas de agua de la superficie sólida,
se debe administrar suficiente energía para alcanzar el calor o entalpía de vaporización, calor de vaporización, delta H vap, para que esa agua pueda cambiar de fase. Para que esa agua pueda cambiar de fase. Entonces, antes de que cambie de fase, recuerden que en los cambios de fase necesitamos agregar energía extra que se consume solo en el cambio de fase, antes de subir la temperatura de algún material. Y en este caso, para que el agua pueda ser desorbida, también antes que pueda ser desorbida tenemos que pasar por ese cambio de fase y por lo tanto administrar esa energía suficiente para alcanzar el calor de vaporización. Y entonces necesitamos energía para que el agua cambie de estado y pueda desorberse. Además de eso, además del calor de vaporización, vamos a necesitar más energía para romper las fuerzas de adhesión de la monocapa con la superficie de frontera. Entonces, para que sea desorbida el agua debe pasar primero por el estado gaseoso y además aquí hay fuerzas de unión entre la superficie sólida y la molécula de agua. Aquí le voy a agregar como segundo punto y además debemos romper las fuerzas de adhesión de la monocapa. Debemos romper las fuerzas de adhesión de la monocapa. Es decir, necesitamos energía para el cambio de fase y necesitamos energía para romper las fuerzas de adhesión entre la monocapa y la superficie sólida. Ok. Y esta entalpía de unión de monocapa, entalpía o calor de unión o enlace de monocapa, que vamos a llamar delta HC, dependerá de las características físicas y químicas. Depende de las características y químicas que afectan las fuerzas de unión entre las dos sustancias. Entre las dos sustancias. Entonces, dependiendo del tipo de sustancias, dependiendo del tipo de enlaces y uniones que se estén dando en la superficie de frontera, va a cambiar esta entalpía de calor, perdón, esta entalpía de unión de monocapa. Y como habíamos visto ya antes, en esta tablita de acá, tenemos, dependiendo del tipo de uniones del agua con la superficie, y vamos a tener diferentes calores de unión, que son estos que tenemos acá, dependiendo de, por ejemplo, gotas adheridas, agua capilar, agua como soluto, agua absorbida, agua en forma de cristalina y agua de constitución, es decir, agua como un compuesto enlace químico. Dependiendo de todo esto van a cambiar las energías, las entalpías de unión de la monocapa. Ok, entonces vemos que hay estas dos energías que necesitamos para
la desorción. Entonces, la energía total para la desorción va a ser la suma de estas dos anteriores. La energía total para la desorción se llama entalpía de desorción de monocapa la vamos a denominar como delta H S minúscula, mono. Y como les digo, es la suma de las dos entalpías que acabamos de ver. Entonces la entalpía de desorción de la monocapa va a ser igual a la suma de la entalpía de vaporización más la entalpía de unión de monocapa, delta HC. Y como ahorita vamos a ver de forma más general, esta de aquí va a ser la entalpía específica de desorción. Y la vamos a medir en joules por kilogramo a la menos 1. Y ya de forma más general va a ser entalpía específica de desorción, porque el fenómeno puede ser de desorción, como acabamos de ver ahorita, o puede ser de absorción, que sería lo mismo, pero en sentido opuesto. Entonces, respecto a eso, en la dirección opuesta, cuando la sustancia se absorbe, las moléculas de vapor de agua deben primero condensarse. Entonces es exactamente lo mismo que teníamos. Tenemos moléculas gaseosas. Lo primero que tiene que pasar para que puedan pegarse es que deben condensarse. Lo voy a poner en azul, ese proceso de condensación. Y cediendo así su entalpía de vaporización. Entonces aquí se condensan, condensación, es absorción. Debe primero condensarse y después puede unirse eh, a la superficie sólida que lo va a absorber. Entonces, perdón, tendríamos que las energías de condensación, el calor de condensación va a ser igual a el negativo del calor de vaporización. Entonces, en el caso de la desorción, tenemos que agregar energía al sistema para que haya este cambio de fase. Se agrega energía para que exista ese cambio de fase. Y aquí al revés. En el cambio de fase se libera energía. Y es por eso que va a ser menos delta H VAP. Vamos a considerar que la monocapa de agua está cediendo energía y por eso lleva ese menos. La energía de condensación, la entalpía de condensación va a ser igual a menos la entalpía de vaporización. También, además de esto, va a liberar energía en la forma de entalpía de unión de monocapa. Y estas entalpías se liberan durante el proceso de absorción. Como les digo aquí, se libera energía. Esta energía que se libera también va a ser igual la, eh, a la suma, la entalpía total que se libera va a ser igual a la suma de la entalpía de unión de monocapa y la entalpía de condensación. Y esa suma va a ser la entalpía específica de absorción, que es delta HS mono. Esto, como les escribí arriba, es entalpía específica y
dependiendo de para qué lado sea el proceso, va a ser el signo de la entalpía específica de sorción. En el caso de la desorción, tenemos que agregar energía. Se agrega energía para que se desorba el agua. Vamos a utilizar signo más. Y en el caso de la absorción, se libera energía para que el agua quede pegada. Es decir, estaba en un nivel más alto de energía como este, moléculas gaseosas, tiene que liberar energía para que pueda adherirse a esa monocapa. Se libera energía y vamos a considerar cuando se libera energía como signo menos. Ok, entonces esta es la energía que se requiere para que el agua pueda absorberse o desorberse según sea el caso. Recordemos también que cada isoterma de sorción se obtiene para una temperatura específica. Recordamos que isoterma quiere decir igual temperatura, entonces cada isoterma de sorción es para una temperatura dada, para T constante durante toda esa isoterma. Y sucede que, si recuerdan, en el modelo BET teníamos una constante C. Esta constante C en el modelo BET es un parámetro clave que depende de la temperatura de este modelo. Esta C depende de la temperatura, no es proporcional, es dependencia. Esta C depende de la temperatura a la que estamos en esa isoterma de sorción. Entonces, ¿cómo se relaciona esa constante C del modelo BET con la temperatura? Y sucede que la dependencia que sigue esta constante la constante C depende de la temperatura y sigue una dependencia tipo Arrhenius. Si recuerdan cuando vimos la teoría de colisiones y la teoría del estado de transición, aquí está pasando algo parecido, por eso eh, es una dependencia del tipo Arrhenius. Recuerden cuando hablamos de la teoría del estado de transición, algo parecido está sucediendo aquí. Hay una transición entre dos estados diferentes. Cuando la molécula de agua está en estado gaseoso con alta energía cinética, a estar en un estado que está la molécula enlazada a la superficie de nuestro producto alimenticio o de nuestro material. Entonces eh, hay una transición en el estado de esta agua y esa constante C en nuestro modelo BET tiene una dependencia con la temperatura del tipo Arrhenius. Entonces, si recordamos cómo era esto, era que esta C va a ser igual a otra constante de proporcionalidad que multiplica a número de Euler por una energía de activación que va a ser la entalpía de unión específica de la monocapa, delta HC, es decir, va a estar relacionado con esta de aquí, dividido como en la ecuación de Arrhenius que ya conocíamos, entre la constante de los gases, en este caso va a ser la constante específica de cada gas. Si es para el vapor de agua, que es lo que más vamos a estar viendo, pues va a tener cierto valor dado, que multiplica a la temperatura absoluta. Entonces, la C y C' son constantes del modelo, constantes de T. Esta constante es la que habíamos visto anteriormente, que podíamos calcular a través de los datos experimentales, a través de la linealización del modelo y ajustarle una línea recta
Esta otra C es, como les digo, una constante de proporcionalidad. Delta HC, lo acabamos de ver, es la entalpía de unión específica de monocapa. Específica de monocapa, es decir, la energía que se requiere para que la molécula se pegue o se despegue. Esta la vamos a medir en joules por kilogramo a la -1. Temperatura es temperatura absoluta. Temp absoluta la medimos en Kelvin. Y RS es la constante específica del gas. Constante del gas. En este caso, pues, lo que vamos a estar viendo es vapor de agua. Y se mide en joules sobre kilogramo -1, perdón, por kilogramo -1, Kelvin -1. Ok, entonces tenemos esta ecuación que describe cómo se relaciona la entalpía de unión específica de monocapa con la constante C del modelo, perdón, que obtuvimos, que podemos obtener de forma experimental. Se obtiene a través de los datos experimentales. Y entonces a partir de eso, como conocemos también la temperatura y la constante específica del gas, y también podemos conocer esta otra constante, vamos a poder obtener esta información de la entalpía de unión de la monocapa. Es decir, como les mencioné también la clase pasada, a través de datos macroscópicos que estamos midiendo a través del experimento, es decir, cuánto vale esta C, podemos obtener la información a nivel molecular de lo que está sucediendo con el vapor de agua en ese material. Entonces, en el video pasado vimos que podíamos obtener la masa de la monocapa y a través de este análisis también podemos obtener la energía que se requiere para despegar la molécula, las moléculas de esa superficie, es decir, la entalpía de unión específica de esa monocapa. Ok, bueno, entonces lo mismo que hicimos con el otro modelo. Para fines prácticos nos conviene escribir esta ecuación de forma que se parezca a la ecuación de la línea recta, es decir, linealizarla. Entonces lo que voy a hacer es que esta ecuación la puedo escribir en forma logarítmica, como también hicimos cuando vimos la teoría del estado de transición con la ecuación de Arrhenius. En forma logarítmica, lo que hago es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. También podría aplicar logaritmo base 10, pero voy a aplicar logaritmo natural porque aquí tengo esta e. Recuerden que el logaritmo natural de e es 1, entonces queda un poco más simple la ecuación resultante. Prima por E delta HC entre RS por T. Entonces, recordemos para el lado derecho que tenemos la multiplicación dentro de un logaritmo. Recordemos que el logaritmo natural de A por B es igual al logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. B sería este exponencial que tengo acá y A sería esta C. Entonces me queda que logaritmo natural de C es igual al logaritmo natural de C' más logaritmo natural de E elevado a la delta HC entre RS por T. Delta H sub C. Ahora recordemos la otra propiedad de los logaritmos que me dice que logaritmo natural de e a la x es igual a x. En este caso x sería todo lo que está aquí arriba en el exponente. Entonces logaritmo natural de c es igual al logaritmo natural de c' más lo que está aquí arriba en el exponente. Delta h sub c entre rs por t. Entonces esta es la misma ecuación de Arrhenius, pero en forma de logaritmos. Y si graficamos
Si graficamos logaritmo natural de c contra 1 entre t, obtendremos una línea recta. Obtenemos una línea recta, es decir, logaritmo natural de c es igual a logaritmo natural de c' más delta h sub c entre rs por 1 entre t. Entonces esto tiene la forma de la ecuación de la línea recta. Esto sería y es igual a v más m, que sería la pendiente, por x. En la ecuación de la línea recta, recordemos que esta v es la ordenada en el origen, es decir, donde corta la recta con el eje y, y esta m es la pendiente de la recta. ¿Qué tan inclinada está pendiente? Y pues básicamente es cuando graficamos esto, lo que tenemos es que estamos graficando de este lado 1 sobre t y de este lado logaritmo natural de c. Y al graficar de esta forma vamos a obtener una línea recta. Este va a ser la ordenada en el origen, va a ser logaritmo natural de c', y la pendiente de aquí va a ser pendiente es igual a delta h sub c entre rs. Entonces, como les digo, con esta información experimental y este ajuste lineal, yo puedo conocer la pendiente de la recta, y de la pendiente de la recta puedo saber cuánto vale este delta HC. De la pendiente puedo saber cuánto vale delta HC, y así la entalpía específica de sorción de la monocapa puede ser determinada de la dependencia de la temperatura y de las constantes C, que va a ser donde lo puedo sacar de la intersección, y la constante C' y la otra constante C, que ya saqué de mis otros datos experimentales. Entonces, de aquí puedo obtener delta HC a través de los datos experimentales. Si conozco delta HC, después puedo conocer, como conozco el delta H de vaporización del agua, entonces cuando conozca delta HC a través de lo que acabo de mencionarles, voy a poder conocer esta. Esta ya la conocemos de lo que se sabe de los cambios de fase del agua. Y entonces, a través de esos dos, puedo conocer la entalpía específica de sorción, lo que, como vimos al principio, nos puede ayudar a diseñar procesos de secado, de deshidratación de los alimentos. Ok. Entonces, como les digo, la entalpía específica de sorción de la monocapa puede ser determinada de la dependencia de la temperatura de las constantes C y C'. Y bueno, ahora vamos a ver el exceso de entalpía de unión de monocapa desaparece y no tiene un rol importante en el caso de la absorción multicapa. En este caso, otros valores de delta H se aplican dependiendo de la fuerza de adhesión de la segunda o tercera capas adicionales. De hecho, hay otros modelos que sí describen. Este modelo estamos describiendo principalmente la fuerza que hay entre la monocapa y la superficie en la que se pega. Y hay otros modelos que no vamos a ver porque son muy parecidos a esto. Lo que vamos a ver con el modelo BET se puede aplicar a los demás, pero hay otros modelos que son más específicos, que también toman en cuenta las energías de unión de multicapas. Ese exceso de entalpía en este modelo no tiene un rol importante, y en este modelo tomaría otros valores simplemente desde delta HC. Hay otros modelos que sí pueden considerar las multicapas. Cada capa adicional
tiene menos y menos energía de unión. Con cada capa adicional, menos y menos energía de unión se necesita hasta que el agua absorbida queda libre para comportarse como agua normal, es decir, para vaporizarse, condensarse, congelarse, etc. Y solo la entalpía de vaporización aplica. Es decir, que entre más capas tengamos aquí, cuando ya tenemos muchísimas capas, acá arriba, estas moléculas de acá, ya no tienen energía de unión con la superficie sólida y entonces es como si fuera agua libre, como si las moléculas de acá arriba se están comportando como una capa libre de agua que tiene, lo único importante para que se desorban sería la energía de vaporización, porque ya es agua, consideramos que es como si fuera agua en un vaso, tiene todas las propiedades del agua normal, se puede evaporar fácilmente, lo único que lo está manteniendo unida en estas multicapas, cuando ya tenemos muchísimas capas, es la energía de interacción entre esta molécula y la molécula de la capa, de una capa más abajo. Entonces, eh, cuando llegamos a capas múltiples, solo importa el delta H VAP, y cuando estamos aquí abajo, tenemos también el delta HC, tenemos que vaporizarlo primero, después tenemos que agregar energía para separar la unión, y entonces sí, este, desorber esa capa de agua. Y la suma de esas dos sí va a ser el eh, delta H desorción de monocapa. Delta HS mono. Bueno, con respecto a este tema de la termodinámica de isotemas de desorción es todo. Aquí lo que estamos viendo es que podemos encontrar más información termodinámica de lo que sucede a nivel molecular a través, una vez más, de nuestros datos experimentales. Y que, bueno, en general es eso. Y estamos viendo también la dependencia de esa constante C que obtenemos experimentalmente. Esa constante C es 1 para cada temperatura. Y si la graficáramos en función de la temperatura, tiene esta forma de ecuación de Arrhenius. Bueno, esto es todo con respecto a este tema y en el siguiente tema comenzamos a ver sorción de vapor de agua en los alimentos y bueno, aquí dejamos este video, chequen el video que sigue.